La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenidos mis amados hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde insistimos, este espacio es dirigido a las mujeres, con una pequeña apertura para todos aquellos que quieran también escucharnos. De verdad, es un honor y un privilegio estar aquí una vez más. Su hermana y amiga Wanda Elizabeth Jiménez Tepeguero, culminando con este tema de lo que es el hombre en sí, como la creación divina y el propósito y todo lo que hemos tratado. Vamos a hacer un pequeño briefing, un pequeño resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Nos vamos a tomar más de 3 minutos para entrar entonces en el tema de hoy, donde vamos a hablar del hombre y la idolatría. ¿Qué tema, Liz? Cris, hola. Así es, Dios bendiga, amados oyentes, amados cibernautas que están ahí en sintonía, que nos están mirando por nuestras redes sociales Mundo Cristiano IDP. Gracias le damos a ustedes por abrirnos las puertas y permitirnos entrar y ser de bendición a sus vidas y transmitir la palabra de Dios, así como ella ha hablado a nosotros poder ser canal de bendición para ustedes. Bendiciones, donde ustedes estén. Claro que sí, es para nosotras un placer, como cada miércoles, pues, llegar a sus hogares y que podamos hablar de la palabra del Señor y podamos ser bendecidos mutuamente. Gracias por estar ahí, por compartirnos sus comentarios y reportar sintonías. Bienvenidos y bienvenidas. Óyeme, ¿qué tema de la idolatría? Así Cada es. vez que escucho con relación a este tema, resulto más sorprendida de cómo nosotros nos estamos tan involucrados en eso. Pero antes queremos recordar que nosotras iniciamos este mes con relación a lo que es el hombre en sí. Uh-huh. Y como criatura, no solamente como masculino o femenino, sino el hombre como criatura, y hemos estado tratando diferentes puntos de vista. Sí. O ángulos, si queremos llamarle, con relación al mismo. Y primeramente empezamos hablando con relación a lo que es el valor de la vida. Uh-huh. Y luego entonces esa fue la primera entrega. Luego entonces estuvimos hablando de someterse no me hace inferior. Y luego la semana pasada estuvimos hablando del sentido de la vida. Todo esto con relación a la humanidad, la creación, qué perspectiva nosotros le dimos a esos programas. Se lo mencionamos para que usted se anime y vaya y lo busque, nos comente, nos diga qué usted opina al respecto y analice también con nosotros con las citas bíblicas que estuvimos utilizando. Citamos mucho a Génesis. Uh-huh. Hablamos con relación a la caída del hombre, el plan original que tuvo Dios con nosotros como humanidad, y cómo el pecado vino a intervenir en todo esto y cómo se fue cambiando todo ese plan, cómo el sistema ha querido dañar a nuestros hijos, qué papel nosotras debemos jugar al respecto y cómo nosotras entendemos lo que es el someternos y cómo Dios lo hizo de una manera magistral para que nosotras no estuviéramos tan cargadas con el tema de lo que es los compromisos y los roles que queremos usurpar. Uh-huh. Y fue súper interesante, Cris. Sí, realmente, y saber que muchos de estos problemas que surgen en nuestras vidas como mujeres específicamente es porque no entendemos cuál es nuestro rol, por qué estamos aquí en la tierra, uh-huh. por qué el Creador pensó en nosotros y no lo buscamos en la palabra de Dios. Exacto. Porque todo está en la palabra. Uh-huh. Pensamos o nos llega a la mente en momentos determinados, bueno, yo soy de tal o cual forma, nadie me ama, nadie piensa en mí, pero es porque tú no sabes la razón del por qué Dios nos creó como mujer. Uh-huh. Entonces, todas esas
cosas. Tú sabes que hoy en día el enemigo está usando muchas estrategias mentales. Es que ese es el campo de batalla. Sí, por la mente es el excelencia. campo de batalla. Sí. Entonces debemos también saber que vendrán todas esas batallas, todas esas luchas, pero tenemos nuestras armas espirituales que están ahí en la palabra. Así es. Y el Señor nos ha dejado la palabra para que podamos armarnos y tengamos todas esas armaduras pendientes para cuando vengan esas dificultades. Ujú. Y en el programa pasado, del miércoles pasado, estuvimos hablando de un tema súper interesante que yo sé que muchas personas se sintieron identificados, y era el tema del valor de la vida, Ay. donde nosotros enfocábamos de que nosotros atravesamos por muchísimas dificultades, por muchísimos problemas. La gente se pone triste, la gente se deprime, Sí, la gente no tiene se pone sentido. ansiosa, Ujú. pregunta que cuál es su propósito, que la vida no tiene sentido Ujú. por tanta avalancha de problemas, pero hablamos de que nosotros tenemos una esperanza y que es Cristo, y la palabra de Dios nos habla directamente de que nosotros podemos tener, en el mundo tendréis aflicciones, pero Confiar. nos da una Ujú. promesa de que confía porque Él ha vencido. Así es. En esta ocasión vamos a hablar de la idolatría. Así es. El hombre y la idolatría. Primeramente queremos definir lo que es la idolatría. La idolatría en sí, antes de definirlo como palabra etimológicamente y todo esto, queremos dejar claro que es pecado. Es un pecado. Y un paréntesis ahí, queremos también decirles que para el próximo mes precisamente vamos a estar desglosando lo que es el pecado. Así es que es como la palabra de Dios, no hay coincidencia, Sí. ni en nada de esto. Todo está planificado según el plan divino. Empezamos hablando de la idolatría como pecado y luego vamos a seguir hablando en las próximas entregas. Entonces, idolatría es precisamente adorar a otros dioses que no sea nuestro gran creador, nuestro gran yo soy. Cualquier cosa que usted ponga en la posición de nuestro Dios es un ídolo. Entonces la idolatría es el postrarse, el rendir, el entregar todo tu tiempo, tu ser, tus sentidos a cualquier cosa que no sea al Dios trino, Dios creador. Eso es idolatría. Tú sabes que cada vez que hablamos de la palabra idolatría, siempre recalcamos de que quizás nosotros podemos decir, o usted que nos está mirando, pero yo no rindo culto a ningún Dios. Yo no tengo ídolos, no tengo cuadros, ni cuadros vela, no en prendo casa, vela, ni nada de eso. no. Pero no solamente nos referimos a ese tipo de idolatrías, hay cosas en nuestro corazón que están ocupando el lugar que el Señor debe de reinar, y eso también se llama idolatría. Es toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. E incluso en Primera de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Estamos hablando de que esta persona está hablando con personas creyentes, con hijos así de es. Dios, y le está exhortando a que se guarden de los ídolos. Por eso mismo, por lo que decías, porque un hijo de Dios no va a estar adorando estatuas, adorando cuadros, adorando imágenes, porque sabemos que eso está entre los 10 mandamientos y que no, que eso está prohibido, cero, una cruz. Pero hay cosas que ocupan. Entonces, la pregunta sería en el día de hoy, tarde o noche, en el momento que usted no esté escuchando, ¿qué está ocupando esa Este lugar. lealtad a Dios? ¿Será mi esposo? ¿Una relación sentimental? ¿Será mis hijos? ¿Será mi Trabajo. estatus, el trabajo, mi estatus económico, el dinero? Sí. ¿Qué está ocupando? ¿La tecnología? Sí. Hoy en día, o sea, Es un Cualquier ídolo cosa. principal ahora Sí. mismo. exacto. Sí, Entonces, es un Dios cualquiera. ese es uno de los propósitos en el día de hoy, que queremos que usted analice qué está ocupando ese lugar en mi vida, ese lugar que pertenece a Dios, ¿qué lo está ocupando? Bueno, pero yo te preguntaría, Cris, y vengo con hace mucho que no hacía preguntas, así Ay, que... ay, ay, Y ay, toda ay. la pregunta, usted me la tira a mí. Dejémoslo ahí. Ok, para las dos, para las dos. Mi pregunta es, Cristi, o Lizelot, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy siendo idólatra, que estoy adorando otros dioses, que no sea a mi gran yo soy? ¿Cómo me doy cuenta? Díganme. La distribución de mi tiempo. Excelente. Cuando yo hago un recuento, en la hora que me voy a dormir y empiezo, bueno, a las 8 hice esto, y hago un cálculo,
En contabilidad las cosas son muy exactas. Cuando vemos que la balanza está más de un lado que de otro, entonces ese es el punto donde tengo que prestarle atención. Pero Liselo, yo trabajo 8 horas. El día tiene 24. Trabajo 8, duermo 8, son 16. Con las otras horas se las tengo que ¿qué hago? Me meto en la iglesia, me tiro de rodillas. Explícame. Pero es que dice la Biblia que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y entonces, aunque usted esté trabajando, entonces explícame cómo yo estoy aunque usted entonces. esté trabajando, su mente debe estar conectada con el Señor en todo momento. Me Pero yo no- desconecto de la computadora, de la contabilidad y me pongo a orar. No. Ok, es eso. explíqueme, que Dale, hoy estoy confundida totalmente. Pero es que no es confusión, es que mi espíritu no tiene que ver con que mi relación personal con Dios no tiene que ver con que yo esté trabajando. Es una conexión en todo momento 24/7, que todo lo que yo haga sea como para el Señor, que mi mente diga, ok, yo estoy en número, pero yo estoy enfocada en que Dios está ahí, que Dios tiene que ser lo primero. Y que si estoy haciendo unos números, Y no voy a hacerlo entrar bien. exactamente, Hacerlo con excelencia, bien, porque con eso también, excelencia. eso adora al Señor. Es que hacerlo con- todo es para Dios. Sí, y no déjeme tomarme ese tiempo extra, no amarrar la chiva, como dicen por ahí. ¿Qué es hacer lo las que es cosas amarrar la correctas. chiva? Explicar. Yo no- En dominicano. esta gente no entiende que yo Perder el tiempo, hacer cosas innecesarias. tratando de que el tiempo se vaya rápido, haciendo otras cosas que no son para las que fui contratada. Eso Dios no se agrada. No se agrada. Trabajar con mis compañeras que vean que yo soy una hija de Dios, que mis supervisores no me estén llamando la atención por lo mismo que le llaman la atención a Cristi, que no es cristiana, o a Así es. Liselot, que no sirve al Señor, que a mí me llaman la atención por lo mismo, es insólito. No puede ser que yo esté comparándome, comportándome, manejándome de igual manera que mis compañeros que no conocen a Cristo, que yo que soy llamada, que si hay una trifulca entre Cristo y Liselot que no son cristianas, yo no venga a ser pacificadora, sino que vengan chinchazos y Cristo. Eso fue Liselot que lo dijo. Eso es una realidad. Toda esa clase de lo que habla del fruto del Espíritu es lo que yo tengo que, como decía Cristi, yo no tengo que desconectarme porque yo estoy trabajando no es que 8 nos horas. volvamos religiosos y que nos apartemos De todo el mundo y que seamos una cajita aparte. No, exacto, habla de eso. no, porque, o sea, Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesús socializó, pero nunca se desconectó del Padre. Pero hubo una diferencia y sabía. O sea, él estaba socializando, pero él no se mezcló de manera tal que no sabían cuál es No, Jesús. exactamente. Entonces sabían quién era Jesús. Pero lo que pasa, lo que nosotros debemos de hacer, no lo que pasa, lo que nosotros debemos hacer es como decías, que el fruto del Espíritu viva siempre en nosotros. Sí. De esa manera, entonces, nosotros vamos a estar haciendo un balance en nuestra vida. Exacto. Que estemos cumpliendo con la ley terrenal en ese momento que es el mandato de un supervisor, o si soy supervisor, hacerlo de manera correcta y de igual manera agradando al Señor. Y donde quiera que yo vaya, que como dijo Sí. Cristi, que sea como para Dios. Como Yo para estoy Dios. trabajando como para Dios. Todo lo que hago sea como para Dios. Así que de esa manera yo no voy a estar tomando mi dispositivo y voy a estar rolando para arriba todo el tiempo sabiendo que tengo que preparar Sí. un tema o que tengo que prepararme para un debate o que tengo que estudiar la palabra de Dios para el estudio bíblico que hay en mi congregación o la escuela bíblica, etcétera. O sea, como decías, la palabra es balance, saber que la Biblia te dice a ti exactamente cómo debe de manejar. Y tú sabes que muchas veces cuando aplicamos la idolatría ante algo o alguien, es porque nos refugiamos completamente en esa persona. Es decir, esa confianza, ya sea en nuestros hijos, idolatramos a nuestros hijos, pensamos que si nuestros hijos no vamos a vivir, estamos refugiados en él. Es decir, toda nuestra carga como hijos de Dios debe de estar a los pies de Cristo. Se supone que toda nuestra vida debe de girar alrededor de Cristo. Todo lo que ocupe ese lugar está de más en nuestras vidas. Dice Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, con propósito de gastar o en vuestros deleites. Muchas veces pensamos que necesitamos algo o que amamos ese algo y realmente nosotros mismos no sabemos qué necesitamos. O sea, nosotros, el Señor me dice, no te guíes de tu corazón. Pero coge una pausa ahí porque yo tengo esta cita. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón, más que Exacto. todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es que no lo conocemos. Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. Eso que Precisamente. pensamos que nos va a llenar, que nos va a dar esa pleitesía, ese descanso, esa paz, solamente en Cristo podemos encontrar. Entonces, muchas veces también, aunque como creyentes no debería ser, pero muchas veces no sabemos que estamos idolatrando algo. ¿Y qué pasa? Ahí entro yo, pero ¿por qué el Espíritu Santo no te ha hablado? Si se supone que debemos de tener una conexión La palabra. siempre Es la con palabra. el Espíritu Santo. No, déjame decirte algo, Chris y Liz, que el tiempo se nos está acabando, pero que este tema lo vamos a seguir tratando porque lo vamos a hablar como pecado Sí. en las próximas entregas, pero muchas veces, como tú dices, nosotros no sabemos que tenemos ese ídolo en nuestro corazón. Y cómo nosotros lo sabemos es porque la palabra nos va a nosotros a chocar, nos va a confrontar. Y también Él va a enviar a alguien también que te hable al respecto en bases bíblicas. Porque déjame decirte que no lo tocamos, pero estábamos tratando en la escuela bíblica con relación al libro de Oseas y al pueblo que Oseas fue a predicar. Dios se encargó de enviarlo a él directamente a decirle lo que estaba sucediendo. Sí. Y Dios nos ama tanto, de igual manera, que nos va a enviar a nosotros a decir, Lizelot, mira, esto, porque lo va a hacer con el mismo amor que lo caracteriza, para que nosotros despertemos a nuestra realidad y sepamos. Alguien me dijo a mí, a ti no te gusta que te corrijan. ¿A quién le gusta que le corrija? A ti no te gusta que te corrijan, pero yo decía, bueno, el ser humano es así. Sí. Pero nosotros debemos de recibir la corrección. reprensión, la corrección, especialmente cuando se trata de nuestra salvación. Ay, es que el prójimo a veces como que lo hace difícil. También. Pero es una relación. Que no sabe cómo corregir. Eso me salió como natural. Debemos hacerlo. Sí, realmente. ¿Sabes qué quería, antes que pasaras al próximo punto? El conocimiento de la palabra, más bien, el escudriñar la palabra Sí. cada día, nos hace a nosotros como bajarnos de esa nube y nos hace entender que hay muchas cosas en nosotros que debemos de empezar a cambiar. Siempre recuerdo cuando hacemos este tipo de oraciones así sinceras, como decía el salmista David en el libro de los Salmos, examíname, Dios, Sí. y mira si hay dentro de mí alguna cosa que no te agrada. Esas son Sí. las oraciones que nosotros tenemos que venir delante del Señor para que mediante la palabra, mediante su Espíritu Santo, se pueda revelar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Nosotros decir, pero yo tengo eso que tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a cambiar, tengo que tomar una decisión para poder andar realmente como Dios quiere que yo ande. En los versos que respalda lo que estábamos hablando con relación a la reprensión y los consejos, en Proverbios 25 nos dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alabarlo. Así es. En Proverbios 27:5 nos dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Así es. Ahora bien, ¿cuál es la solución al problema de la idolatría? ¿Cómo nosotros pudiéramos solucionar ese problema? Primero tenemos que recordar e identificar que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Que lo que tú menos te imaginas es un ídolo. ¿Por qué? Porque sin nosotros saberlo, le estamos dando más amor, le estamos queriendo más a eso que está en nuestro corazón más que a Dios. Y ya eso es idolatría. Sí. Tú sabes que cómo nosotros podemos combatir la idolatría, que como dicen, nuestro corazón es una máquina de eso, ¿verdad? La vida nos hace inclinarnos a cosas que no son Dios. Sí. Nosotros podemos hacer una lista. No sé si recuerdan que cuando hablamos de la mujer virtuosa de Proverbios 31, pues hablábamos de hacer esa lista y empezar a escribir los 10 mandamientos. El Evangelio. ¿Dónde está? O sea, ahí está descrito el Evangelio El completo. Evangelio. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, o sea, con todo lo que soy. Entonces empezar a decir cada día, Señor, mira esto, yo quiero empezar a hacer esto y Ser esto. disciplinados. Ser disciplinados. Ay, qué duro. Sí, Ay, Dios mío. Muy cuesta. difícil, muy difícil. Pero es un día a día Sí, pero podemos. Sí, realmente, y que es algo que nos conviene. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tantos sacrificios en cosas seculares y por qué no hacerlo para las cosas del Señor que realmente nos beneficiarán más? Y me encanta en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y aquí vemos diferentes pecados que estas personas no
nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los ladrones, ávaros, borrachos y demás. Eso era Pablo hablándole a los corintios. Vemos cómo en estos versículos se engloba todo, es decir, que los borrachos, eso es lo mismito que un fornicario, un adúltero, porque a veces nosotros como seres humanos como que clasificamos los pecados. Entonces, nosotros como hijos de Dios decimos, no, pero yo no soy idólatra, como decía Morita. Sí, vamos a analizarnos qué estamos poniendo en el lugar de Dios. En el momento en que nuestra lealtad hacia Dios, nuestra fidelidad hacia Dios se está ocupando con otra cosa, automáticamente nos convertimos en idólatras. No necesitamos unos cuadros para adorarlo, no necesitamos una figura, una virgen, lo que sea. Automáticamente estamos poniendo algo por encima de Dios, ya estamos volviéndonos idólatras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, fue el primer verso que leíste, y como hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Hubo un personaje que tuvo una exposición de este versículo y nos da la respuesta. Él decía que la clave está en entender los versículos anteriores, empezando por los versículos 18, donde dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, este es el Evangelio. Nosotros tenemos que entender que esa es la respuesta a cómo nosotros podemos evitar esto. Y es lo que es de la idolatría. Una vez que tú tienes al Señor, tu Dios, y estás, como decía Liselot, te disciplinas, haces un listado, verifica, te ordenas, porque el analizarnos tampoco es una tarea que nosotras, especialmente nosotras las mujeres, no nos gusta hacer, porque sabemos que vamos a encontrar ahí demasiado cosas que tenemos que trabajar, y entonces es más fácil, es más cómodo uno ignorarlas, exactamente, ignorarlas para entonces no trabajarlas, y de esto también el Señor nos va a pedir cuentas. Pero gracias a Dios que el Señor nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, que nos instruye, así es, quien nos guía a toda verdad a través de la palabra de Dios, y nos hace cada día mejores personas. Es decir, no estamos solos, no estamos desamparados. Jesús no se fue y nos dejó, búsquensela como pueda, sino que dejó al Consolador, a quien nos guía, al Espíritu Santo, para que esté ahí con nosotros. Cuando nosotros conocemos al Dios que habla la palabra, nosotros nos damos cuenta que no hay nadie que pueda suplir ese lugar. Cuando empezamos a ver como al Dios, como el Dios poderoso, aquel Dios que reina, aquel Dios que es eterno, que bueno, que es justo, que es misericordioso, entendemos que el lugar que le estábamos dando al Señor no era el lugar que merecía. Entonces, conozcamos al Dios a través de la palabra y entendamos que el lugar que le pertenece a Él es y siempre será el primero en todo tiempo. Así es. Y mira, cuando me pongo a analizar la historia de Abraham con su hijo, hubiera podido ser como un momento perfecto para Abraham reprocharle a Dios y decirle: hey Dios, pero ese fue el hijo que tú me diste. Qué brega me dio. Me dio una brega. Tú me lo prometiste, entonces después me lo quiere quitar, como que no es lógico, pero no, o sea, ese hubiera podido ser el ídolo de Abraham en ese momento, porque realmente... Y probó que no. Realmente, no, entonces él estaba tan confiado en que el Señor tenía un propósito y un plan, que él dijo: no, vamos a adorar a Dios y regresé, y vamos a regresar. Entonces esa es la confianza que debemos de tener hoy en día, en que nuestra vida esté tan afianzada al Señor que no lo ocupe nadie más. Ni nada más, que sea el Señor, porque el Señor desea
todo de nosotros, Sí. todo, no una parte. Exacto, Entonces por nosotros entero, queremos como íntegramente. clasificar las cosas. Señor, te voy a dar esto, esta parte como que pedacito. no te entre mucho ahí. Pero el Señor desea todo de nosotros, porque para eso fuimos creados, para estar completamente en los brazos del Señor y adorarle continuamente. Amén. Bueno, esa ha sido la conclusión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero le asistió por acá. Dios Giselle bendiga. Pons, Dios les bendiga. Bye bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.